Bienvenidos una semana más a Kanateca. Estoy seguro de que alguna vez habéis tenido que ir a una gasolinera a inflar las ruedas del coche y os habéis encontrado o bien que el compresor estaba ocupado y tenéis que esperar, o bien que la válvula no ajustaba bien y tenéis que agarrarla con una mano y con la otra hacer malabares para controlar el manómetro, o simplemente que la presión que indicaba no es la correcta. Yo por eso hace tiempo compré un compresor de esos de pie, ¿vale? Que bueno, van bien, pero la verdad es que cuando las ruedas están muy bajas de presión puede resultar un poco cansado. Por eso al final me he decidido por comprar un compresor eléctrico, este de aquí, de la marca Xiaomi, ¿vale? Vamos a ver qué tal funciona. Pues esto es lo que viene en la caja, ¿vale? Lo que es el compresor en sí, ¿vale? Un cable USB-C por un lado y USB-A para el otro. No trae ningún cargador, solamente el cable, ¿vale? Dos adaptadores para inflar pelotas de baloncesto, de fútbol. Un adaptador para válvulas de rueda de bicicleta. Unas instrucciones en varios idiomas, entre ellos en español. Y una bolsa para guardarlo todo. Bien, esto es la manguera que al estirar de aquí automáticamente vemos que ya se enciende. Vemos la pantalla aquí marca unos números, ¿vale? La manguera tiene en ese extremo para poder colocar los adaptadores que hemos visto antes, ¿vale? Aquí tiene una luz LED, ¿vale? Que nos puede ir bien cuando tengamos que inflar las ruedas de noche o en una zona oscura, ¿vale? La pantalla que hemos visto antes, vamos a quitarle esto, ¿vale? Aquí veremos la presión de las ruedas y también el modo de inflado que luego veremos. Luego tenemos aquí los botones, este de aquí es para encender la linterna, este es para seleccionar el modo, y luego para subir y para bajar la presión, y el botón de en medio que es tanto para iniciar o detener el inflado o para volver a encender el compresor en caso de que se apague, porque esto al cabo de 3 minutos para ahorrar batería pues se apaga, ¿vale? Esto en teoría el fabricante dice que dura 40 minutos la batería. Y luego aquí abajo tenemos esta luz de aquí que indica el grado de carga de la batería. Si está en blanco significa que está cargada con más del 50%. Eh, está en naranja si está entre el 20 y el 50%, y en rojo si tiene menos del 20%. Y luego esta tapa de aquí es para el puerto USB, para la carga. Como veis es un USB-C. Vale, los modos que lleva este compresor son 4, ¿vale? Uno para aquí, uno para bicicleta, ¿vale? Que nos da la presión de 45 psi. Para motocicletas nos vienen bares, 2,4 bares. Para coche, 2,5. Y para pelotas también vienen PSI, que son 8, ¿vale? Si queremos cambiar la presión, simplemente, pues como decía, pues pulsamos aquí y sube, ¿vale? Bueno, vamos a mirar la presión de los neumáticos, pero antes vamos a ver cuál es la que nos recomienda el fabricante, ¿vale? Como ya sabéis algunos de vosotros, este no es mi coche habitual, es un coche de cortesía que tengo en el taller, ¿vale? En este caso solamente vienen dos presiones, para carga media y para carga máxima. En mi Ateca viene una presión intermedia, ¿vale? Que es la presión de confort, que es para carga media, pero con las ruedas con la presión un poco más baja para que la conducción sea más cómoda, más agradable, aunque eso sí, a costa de un consumo un poquito mayor, ¿vale? Aquí, como decía, solo tenemos dos niveles de carga, ¿vale? La presión para las ruedas delanteras y las traseras. En función del compresor que uséis, puede tener varios tipos de unidades, ¿vale? En este caso nos vienen aquí en 3 unidades, en kilopascales, en bares y en P6, que son libras por pulgada, ¿vale? Vale, pues ahora como estamos en poca carga, vamos a poner, en este caso serían 2 bares y medio, tanto delante como detrás, que es la que viene justamente por defecto en el compresor que hemos comprado. Vale, quitamos el tapón. La manguera es un poquito corta, pero bueno, es lo que hay. Esto va perfecto porque se puede enroscar, como veis.
y esto nos escapa, ¿vale? Ya se nos había apagado, ¿vale? Para volver a encender, mantenemos pulsado este botón, ya tenemos aquí, y nos va a decir, seleccionamos el modo, ¿vale? El modo es el coche, este de aquí. Vale, están a 2,1. Para este modo la presión que viene por defecto coincide con la que recomienda el fabricante. Simplemente pulsamos aquí y entonces empezará a inflar hasta que llegue a esta presión y automáticamente se parará cuando llegue, ¿vale? He leído el manual que hace bastante ruido, vamos a ver. $2,3, 2,4 y ahora cuando llegue a 2,5 se para. Ya ha llegado a 2,5, se debería parar en cualquier momento. Ya está. Bien, pues este compresor yo lo he comprado en Amazon, pero está disponible tanto en Amazon como en AliExpress a un precio similar. Yo me decidí por Amazon simplemente por un tema de rapidez, llegaba antes a través de Amazon. Os dejo el enlace de producto en ambas plataformas. Eso sí, tener en cuenta que hay muchos clones de este compresor. Este es de la marca Xiaomi, que es muy bueno. Hay otros que físicamente parecen los mismos, son idénticos, son unas copias exactas, pero son de otras marcas, ¿vale? Con un precio un poquito más barato. Entonces eso ya vosotros lo que queréis hacer, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.